Y para platicarnos acerca de la ONU, de esta conmemoración y de cómo surgió y todo este rollo, está con nosotros José María Realde. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Oye, Muchas Chema, gracias. ¿cómo nació la ONU? Bueno, la ONU nace, por supuesto, digo por supuesto porque deviene de la tremenda Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ok. No es, digamos, una iniciativa que haya sido única, digamos, unitaria, es decir, haya nacido a propósito de la Segunda Guerra, porque ya había habido una primera y ya había habido una iniciativa, la SDN, digamos, un sistema de naciones que ya se habían conformado para evitar conflictos internacionales. Obviamente falló la anterior. Entonces, bueno, en el 42, entre el 42 y 45 se constituye justo la propuesta de crear esta nueva organización, ¿no? Entonces, bueno, la ONU nace justo después de la Segunda Guerra Mundial, o más bien en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Qué horrible suena eso, pero bueno, así como es como funciona. Y nada, es una iniciativa, sí, primordialmente de un conjunto de naciones, que obviamente no eran las del eje, por cierto, Claro. ¿no? Pero integran a las del eje y se constituyen un proyecto que tiene como cometido establecer interrelaciones y procurar la paz y las relaciones igualitarias entre las naciones, ¿no? Okay. Lo estoy sintetizando de manera muy esquemática, la verdad, pero los propósitos son muy amplios y para eso vamos a hacer un clic. Ok. Vamos a ver cuáles son esencialmente los propósitos de las Naciones Unidas, porque el sitio web de la ONU, digamos, tiene el encanto de de estar traducido a varios idiomas, uno de ellos el español. Pero algo que me parece muy interesante es que para poder aprender un poquito más de qué hace la Organización de Naciones Unidas, a veces muy controversial, por cierto, o sea, no todos creen que las Naciones Unidas tengan un cometido que se cumpla, ¿no? O sea, es muy controversial, contradictorio, pero yo creo que lo mejor es justo entender cuáles son sus funciones y exactamente en qué conflictos o en qué situaciones de riesgo humanitario exactamente puede funcionar. ¿Y cuáles Creo que- son? Bueno, son muy amplias, pero en principio, si ustedes ven ahí en esa página frontal, hay algo que tiene que ver con la organización, la estructura propiamente de las Naciones Unidas después de tantos años, 73 años de existencia. Esta organización está dividida en muchos comités y subcomités. Tiene un modelo muy interesante en el que sus negociadores no se pelean así en una tribuna o en una cámara. Oye, fíjate que tú no sé qué. Tienen un protocolo muy estricto para participación, el lenguaje que deben de usar y sobre todo la interacción que tienen que provocar. Entonces, estos subcomités, o sea, esto que preguntabas, Pame, tiene que ver justo con cómo se dividen los comités. Cada comité se dedica a distintos asuntos y en este momento, por ejemplo, el asunto de los refugiados y los migrantes es un tema frontal, está en la página frontal de la ONU, ¿no? Claro, El ok. ACNUR, un subcomité, por decir uno, por poner como ejemplo uno, tiene justamente un conjunto de cometidos y una agenda, ¿no?, que se está cumpliendo. Entonces, bueno, está muy interesante porque tú puedes llegar al sitio y la frontal literalmente va a exponer exactamente, mira, están todos los comités, en la página son No, pues son muchísimos, bastantes. ¿no? Entonces, es un muy complejo sistema. La funcionalidad, la efectividad de las Naciones Unidas en realidad está supeditada a sus pequeños cometidos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, está Porque, interesante. digo, al final uno le gustaría, o idealmente, que llegara a la ONU y torciera manos y dijera, lo haces. Exacto. Y la verdad es que es como todo un tema como de, mira, nosotros te recomendamos. Exacto, ¿No? O sea, exacto. que de ahí es de donde dices muy bien la controversia de, pues es que no hace lo que tiene que hacer. Bueno, ahora vamos a poner un ejemplo, ¿qué te parece? Ahí mismo en el sitio Ok. vamos a hablar de otra celebración que tenemos esta semana a propósito de las Naciones Unidas. Ah, Que ok. es el día, es un ejemplo, por ejemplo, de en dónde funciona y cómo funciona Claro. esa recomendación. Ok. El Día Mundial del Patrimonio Audiovisual es este 27, ¿no? Sí. Ok. Vamos a ver ahí mismo en el Es el sitio. sábado. Exacto, el sábado. ¿Cómo funciona, por ejemplo? Aquí tenemos justo, por ejemplo, la biblioteca audiovisual de archivo vivo de las Naciones Unidas. Ok. Si tú quieres aprender más sobre Naciones Unidas, te metes a ese mismo sitio y aprendes sobre patrimonio audiovisual. Ok, ahora, lo interesante es que el Día Mundial, por ejemplo, está planteado como una serie de recomendaciones. Si esas recomendaciones, por ejemplo, se exhiben, aquí ha pasado en México, hay archivos de películas, de audio, archivos sonoros que se están perdiendo. En el momento en el que esos archivos están visibilizados por la recomendación, entran a un catálogo, ¿no? Por ejemplo, Memoria del Mundo. Ese catálogo se visibiliza y todo el planeta sabe que existe ese archivo. Ahora, a ver, no lo procures, destrúyelo, olvídate de él. Claro.
Todos No están hay enterados. manera. Entonces, ves, el asunto de las Naciones Unidas es un asunto muy simbólico y creo que a través del sitio Como podemos de- aprender un poco cómo esta acción es más simbólica que verdaderamente. De lo que Claro, como es parece, de claro. visibilizar y Exactamente. decir, Puede bueno, proteger. todo el mundo te está viendo, ¿no? Exacto. Ya sabes tú. Ok, Exacto. perfecto. Entonces, muy interesante, háganle clic y bueno, vamos a aprender un poquito más del proceso de Naciones Unidas y veamos los materiales que son fascinantes también. Perfecto. Claro, José María Hay que Serrano. darle que- Clic, a darle clic. Muchísimas gracias por venir gracias a a darnos luz digital. Ah, no, no, bueno. En este sentido. Sí, muchísimo. Sí, no, la verdad es que está vale, padrísimo. sí, sí, sí. Porque además hay muchos programas en donde se puede hacer voluntariado y hacer muchas cosas Totalmente, para totalmente, sí. aportar, ¿no? Totalmente. Y sobre todo, pues enterarnos a profundidad de temas que en apariencia están discutiéndose en el Face, ¿no? Ajá. Pero no están no. tan profundamente tratados. Perfecto. Claro. Pues José María Serralde, muchísimas gracias. Muchas gracias.